Hola muchachada, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. Hoy quiero hablaros de qué es lo que está realmente sucediendo con todo el tema del vapeo en el mundo en general, ¿vale? En el mundo del vapeo, porque no es poca cosa. Este vídeo va a ser tirando a largo, así que si estáis viendo esta parte desde Instagram, os recomiendo que vayáis directamente al canal, ¿vale? Pues tenéis el enlace en la bio. Y dicho esto, comentaros que no tengo ningún tipo de guión. Me cago en los guiones, ocupan demasiado tiempo y va a haber edición mínima en esto porque me cago en invertir tiempo en editar los vídeos, así de claro. Vale, vamos a empezar por donde empieza todo, ¿vale? En Estados Unidos. En Estados Unidos ha empezado todo el problema tirando a principios de este año, más o menos, un poquito atrás incluso, ¿vale? Con regulaciones chungas y demás, en las que se intenta dar problemas al mundo del vapeo. ¿Vale? ¿Por qué? Bien, en 1998 las grandes tabacaleras, no sé si recordaréis, que empezaron a tener problemas judiciales con gente en Estados Unidos que empezó a denunciarles por el tema del cáncer. Como se les apilaban y no daban abasto con las denuncias, llegaron a un acuerdo federal por el cual de manera periódica ellos iban a entregar una serie de impuestos, digamos, para supuestamente que el gobierno los redirigiese a el paliar los daños del tabaquismo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en algunos de los estados, ¿vale? Bueno, este impuesto, obviamente, al ser un impuesto, depende de las ventas del tabaco, lo que viene a ser un poco puto absurdo. Pero bueno, es decir, para poder paliar más hay que vender más. Bien, el problema viene de que, claro, es tabaco de lo que estamos hablando, muchos usuarios, muchísimos millones de euros y de dólares, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema viene cuando una serie de estados no quieren esperar a recibir ese dinero y deciden jugarse el dinero que no tienen en la bolsa y empiezan a palmar dinero como si no hubiese mañana. Ay, amigo. Entran en deuda y ahora tienen que intentar recuperarlo de alguna manera para poder recuperar el dinero perdido y luego derivar dinero a esos enfermos de cáncer o gente con problemas de tabaquismo para los que se supone que trabaja un gobierno, ¿de acuerdo? Bien, ese impuesto, ese acuerdo se le llama el MSA, Master Smoking Agreement o algo así, ¿vale? MSA, son las siglas, podéis buscarlo por ahí. Bien, aunque yo aquí voy a dejar un poquito de mi opinión, sí que os voy a hablar directamente también de hechos, ¿vale? De hechos científicos, probados por diferentes agencias gubernamentales en diferentes países. Vamos a hablar de la FDA de Estados Unidos, ¿de acuerdo? La Food and Drug Administration, que es la que se encarga de gestionar el tema de validar qué comida es viable para humanos en Estados Unidos y qué medicamentos son aptos para el consumo humano. El CDC, el Center for Disease Control, ¿vale? El Centro para Control de Enfermedades, que es el organismo de sanidad que se dedica única y exclusivamente a controlar problemas de digamos, no explosiones virulentas, grandes plagas y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Estudios llevados a cabo en diferentes universidades, ¿de acuerdo? Estudios llevados a cabo por colegios de médicos en Gran Bretaña, Nueva Zelanda, por el CSIC en España, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir donde lo hemos dejado, ¿de acuerdo? Después de que se aprobase el MSA, llegamos ya a los 2000, ¿vale? 2000, 2000 y pico. Y en China un tío coge e inventa los primeros cigarrillos electrónicos, los que recordaréis que hace unos cuantos años ya empezaron a verse mucho, que eran así tipo lápiz y tal. Eh, Hubo un boom, hubo mucha gente que lo utilizó,
no servía para gran cosa, hubo gente que lo dejó y volvió al tabaco y tal, así que bueno, bien, hasta ahí todo bien. ¿Qué sucede? Sucede que el mundo del cigarrillo electrónico se convierte en el mundo del vapeo, ¿vale? Y la cosa cambia. La cosa cambia y pasamos de unos dispositivos que simulan electrónicamente la ingesta de nicotina y el estilo de fumar del cigarrillo tradicional, ¿de acuerdo? Del cigarrillo combustible, a unos aparatos que producen grandes vaporadas, porque recordemos que en los cigarrillos electrónicos, más bien vaporizadores, lo que tenemos es vapor, porque no se combustiona nada, ¿vale? Y esto lleva a cabo una revolución, supone una gran revolución y que se popularice mucho. ¿Vale? Nos estamos metiendo en 2017, 2018, ¿vale? Cuando empiezan a popularizarse de verdad, más en 2017. Claro, ahí ya empiezan las presiones por parte de las grandes tabacaleras al gobierno de Estados Unidos porque se les está comiendo el terreno, están perdiendo muchos fumadores en pos del vapeo, ¿vale? ¿Cuáles? Vamos a entrar a diferenciar, a llevar a cabo la gran diferenciación de acuerdo entre lo que es el tabaco tradicional, el tabaco combustible y la nicotina vaporizada, ¿vale? Para eso tengo aquí un, un kit mío, ¿vale? A ver, no tiene pila ahora mismo, un segundito, se la voy a poner, ¿vale? La batería. Vamos a ver, voy a quitárselo, aquí tengo otro. Vale, bueno, el mundo del vapeo en cuanto a temas de aparatos es todo un mundo, ¿vale? Y es normal que veáis una cantidad y una variedad increíble de aparatos y que digáis, uy, ¿esto qué es? ¿Vale? Bien. Un momentito, que estoy cerrando el tubo. Vale. Bien. Vamos a meter la batería y vamos a centrarnos en lo importante, ¿vale? Y en lo básico, que es ¿cuál es la diferencia realmente entre un dispositivo de vapeo y un cigarro tradicional? ¿Vale? Bien, la diferencia está en que en un cigarro lo que produce cáncer no es la nicotina, ¿vale? La nicotina en sí es un adictivo natural, ¿vale? Como es la cafeína, como es la teína, presente en las hojas del tabaco y en muchas otras frutas, ¿vale? No es un aditivo en sí. De hecho, creo que es el único componente natural del tabaco que realmente tenemos en los cigarrillos, aparte de la propia hoja en sí. El problema viene cuando combustionamos esas hojas. Es decir, cuando las quemamos y damos una calada, todo el humo que se genera lleva en total, creo que eran unos 7.500 elementos, ¿vale? De los cuales muchísimos son cancerígenos. No sé, no recuerdo ahora cuál es la cantidad exacta, ¿vale? Y eso es lo que provoca cáncer a largo plazo, ¿vale? A medio largo plazo. Perdona que esté tardando, pero es que estoy empapando los algodones porque estaban secos. Bien. La estructura básica de cualquier vaporizador, tenga la forma esta o esta con un tanque arriba, ¿vale? Aquí el depósito de líquido está aquí abajo. Consiste en lo siguiente: un elemento de calefacción, que es el hierro este que hay aquí, ¿vale? Vamos a ver, voy a buscar algo con lo que señalar mejor que la punta de mi dedo gordo. Vamos a coger un destornillador de aquí. Bien, aquí podéis ver lo que es la resistencia, ¿vale? Que es el elemento calefactor. Y esto de aquí es algodón orgánico, esto blanquito, ¿vale? Que lo que hacemos es empaparlo con el líquido, el sabor que os dé la puñetera gana, que, recordemos, puede tener o no nicotina en mayor o menor medida, incluso llegando a no tener. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una variedad bastante grande, aquí tengo algunas botellas, ¿vale? De líquido. Ninguna lleva nicotina porque yo vapeo sin nicotina. De hecho, vapear nicotina es muy desagradable,
lo que ayuda a dejar incluso la nicotina poco a poco, porque produce una irritación en la garganta, ¿vale? Nos rasca al pasar y va en contra un poquito de lo que es el tabaco. Porque en el tabaco el golpe de nicotina no es tan fuerte, porque se meten el filtro, se meten suavizantes en el propio tabaco para que no sea tan duro. Bien, ¿qué sucede? Que cuando está empapado el algodón, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? El algodón tiene que estar siempre empapado. Y nosotros pulsamos, entonces se vaporiza el líquido, ¿vale? Esa es la diferencia. El algodón en sí no lo quemamos. No le prendemos fuego como en el cigarro le prendemos fuego a todo el cigarro o a todo el tabaco. Aquí lo que hacemos es utilizar el algodón como soporte para poder vaporizar un líquido. Con lo cual no hay combustión. Y esto es lo importante, porque sin combustión no hay cancerígenos. Hay un par de estudios por ahí chungos, ¿vale? En los que se indica que sí hay combustión. Pero claro, eso solo pasa cuando el algodón está seco. Y os puedo asegurar que por no haber tenido cuidado un par de veces le he dado calada en seco al algodón y es muy, muy desagradable. Nadie vapea así. Primero, no tiene el sabor del líquido que queremos, empecemos por ahí, con lo cual, ¿no? Y además tiene un sabor asqueroso a cartón quemado, ¿vale? O sea, ¿por qué iba alguien a vapear así de continuo? No, es que no. Es que además quema en la garganta, literalmente quema mucho en la garganta. Bien, dicho esto, ¿vale? Y hecha la diferenciación entre qué es lo que produce cáncer y qué es lo que no, está el tema, tal y como os comentaba, de que bueno, ha habido una gran fuga de clientes para las tabacaleras, porque al fin y al cabo en las tabacaleras no somos más que clientes cuando se consume, ¿vale? Y eso supone una gran pérdida de recolecta de impuestos por parte de la administración pública estadounidense. Claro, eso es un problema muy serio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es empezar a prohibir. Cosa que no tiene sentido alguno para mí. Y menos viniendo de Estados Unidos. Porque parece mentira que no hayan aprendido después de su ley seca, ya a principios del siglo XX. Yo entiendo que se les haya olvidado un poco que la prohibición del consumo de algo diario no sirve de nada. Hay que educar, ¿vale? Y hay que regular. Porque cuando intentaron prohibir el alcohol en Estados Unidos, lo único que consiguieron fue tener destilerías clandestinas, sin ningún tipo de control gubernamental, con lo cual no se sabía qué se estaba bebiendo, y muertes por eso mismo, ¿vale? Por crear, desde la administración pública, fomentar que se crease un mercado negro. A ver, A ver. Bien, llegamos a ese punto en el que no nos interesa. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que, bueno, se empieza a hablar del vapeo juvenil y de adolescentes. Sobre todo desde que se empieza a popularizar un dispositivito que se llama Juul, ¿vale? Juul, que se populariza muchísimo porque funciona con cartuchos, es muy fácil de utilizar y para gente que solo quiera vapear y se acabó y no quiera nada más y no quiera meterse a fondo en el mundillo del vapeo haciendo como yo hago resistencias o reconstruyendo sus propios atomizadores como hago yo, pues va perfecto, ¿vale? Bien, se empieza a hablar de que si los chavales lo están haciendo por el tema de los sabores. Bueno. Y justo cuando se empieza a hablar de esto, empiezan a saltar los primeros estudios públicos que empiezan a indicar que primero se consigue mediante el vapeo una mayor tasa de fumadores que dejan de fumar, ¿de acuerdo? La eficacia para dejar de fumar está nomenclaturizada en un 65%. Y luego en Gran Bretaña se hacen dos estudios diferentes, uno por el Colegio de Médicos y otro por la Asociación Tabacalera, y los dos llegan a la misma conclusión. Vapear es un 95% más seguro, ¿vale? Bueno, menos perjudicial para la salud, perdón, que fumar. Tanto es así que si buscáis por ahí veréis que están proyectados ya 2 tiendas de vapeo dentro de hospitales en Gran Bretaña. O sea, ojo,
¿vale? Recordemos que los hospitales, quieras que no, los rige el Ministerio de Salud. O sea, tienen que estar muy convencidos. De hecho, yo he llegado a ver a... ¿Cómo se llama este hombre? Al ex primer ministro británico antes de Theresa May y todos estos, del partido opuesto, ¿vale? Antes de el que era el primer ministro cuando se hizo toda la campaña del Brexit, hablando en el Parlamento británico, en la Cámara de los Lores, sobre el tema de fomentar el vapeo como medida para que la población deje de fumar. Aquí en España, ¿vale?, se lleva a cabo el doctor Grimalt del CSIC. Hace 5 o 6 años que ha estado llevando a cabo un estudio sobre vapeo y las consecuencias para la salud en el mismo, ¿vale? En el canal del mono vapeador hay un vídeo, bueno, hay dos. Uno en el que empieza el mono Julio Ruades a colaborar como vapeador habitual en el estudio, ¿vale?, sometiéndose él mismo a las pruebas, y otro en el que se arrojan, varios años después, las conclusiones. Bien, se concluye que no hay diferencia en las sustancias exhaladas ni inhaladas entre los días en los que se vapea y los días en los que no. Es decir, se puede desprender de esto, ¿de acuerdo?, que la figura del vapeador pasivo no existe, a diferencia de en el tabaco. ¿Vale? Porque no se depositan, las sustancias no quedan depositadas al no haber sustancias sólidas inhaladas, como sucede con las partículas inhaladas a través del tabaco. Volviendo a qué es lo que sucede luego con el tema de los Joule y demás. Hay algo que nunca se menciona en todas estas noticias sobre los jóvenes vapeando, ¿vale? Y es que nunca se indica qué cantidad de nicotina tienen los cartuchos Joule, ¿vale? Para alguien que empieza en el vapeo, se empieza tosiendo mucho y muy fuerte, porque no hay un filtro ni hay suavizantes para el vapor, como sí lo hay para el humo del tabaco, ¿vale? Pero al margen de eso, como ya os he dicho antes, no existe ningún tipo de suavizante para la nicotina. Yo vapeo sin nicotina y cuando me han dado a probar un líquido que tenía un 1,5% de nicotina, que es una concentración bajísima, es el equivalente, es lo que utiliza alguien que está casi terminando de dejar de fumar. El siguiente paso es quitarse totalmente la nicotina, ¿vale? Por franjas lo normal es de menos a más, un 1,5, 3, 6, 8 y hasta 12 o 18 en nicotina tradicional, ¿de acuerdo? Luego están las sales de nicotina, que eso ya es otra historia en la que no voy a entrar. Cuando uno llega al 1,5 es porque ha ido bajando. Un 3% es lo que se suele recomendar para alguien que se fume una caja de tabaco al día, ¿vale?, una cajetilla, 20 cigarrillos. 1,5 es que ya has bajado de ahí y va a menos. Incluso normalmente a la gente que solo fuma a fines de semana no suele vapear nicotina, porque no suele necesitarlo. ¿Qué sucede con esto? De que no se mencione qué cantidad de nicotina están comprando los jóvenes. Sucede que realmente no sabemos si están vapeando por los sabores o por la nicotina. Sucede que no sabemos realmente qué es lo que está pasando ahí y que hay una desinformación interesada y una mala prensa, mala propaganda con intereses económicos detrás. Claro. Llega un momento en el que el uso de los dispositivos Joule a lo largo de este año 2019 se termina de popularizar tantísimo que llega un momento en el que a mediados de 2019, de acuerdo, Joule empezó en 2014-2015, pero se popularizó muchísimo en 2018 y ya llega a su pico de popularidad en 2019 y es adquirida por Altria. Altria es un conglomerado de empresas que incluye, entre otras, a Philip Morris y grandes compañías del tabaco. Claro, esto a la gente que se deja llevar por las noticias alarmistas le sirve de leña para el fuego antivapeo, ¿vale? Oh, no, es que detrás del vapeo están las grandes compañías del tabaco. No es cierto.
¿vale? No es cierto. Juul empezó como una compañía plenamente de vapeo, sin nada que ver con las empresas de tabaco, y luego, 2 años y medio, fue adquirida. ¿Por qué? Porque Altria se dio cuenta de que estaba perdiendo mercado en el tabaco y llevó a cabo el conocidísimo dicho de: si no puedes con ellos, únete a ellos. Es decir, si no puedo convencer a la gente de que deje el vapeo para volver a fumar, pues voy a sacar tajada de que ellos vapeen. No me parece mal. Al fin y al cabo, en vapeo todo el mundo hace algún tipo de negocio, sea por amor al propio mundo, ¿de acuerdo? Del vapeo, pero para costearse el propio vapeo y para poder costearse gastos adicionales, como hago yo con mis resistencias, ¿de acuerdo? Yo estoy enamorado del mundo del vapeo, no tengo ningún problema en decirlo, vapeo sin nicotina, es decir, podría coger y dejarlo, pero me gusta vapear, me gustan los sabores, y es como entrar a una tienda de chucherías, ¿de acuerdo? Comérmelas y no sufrir los problemas del azúcar añadido. Ni engorde adicional, ni posible desarrollo de diabetes, ni caries, ni nada. ¿Vale? Claro, llegados a este punto, de repente este verano empiezan a saltar las alarmas con que de todas las decenas de miles de usuarios de vaporizadores que hay en Estados Unidos, de repente una o dos decenas de niñatos caen enfermos por vapeo, ingresados a punto de morirse. Y saltan todas las alarmas. Pero claro, ese es el titular de las noticias. Adolescentes que vapean ingresados a punto de morir. Vamos a entrar un poquito a fondo en esto, ¿vale? Porque esto es algo raro. O sea, de repente, en la misma franja de tiempo, en todo Estados Unidos, de repente, ¡pum! Varias decenas de chavales ingresados. Hostia. ¿Y qué pasa con las decenas de miles de vapeadores asiduos que no están ingresados? ¿Qué diferencia hay entre esas decenas de miles y esas decenas que en el mismo periodo lapso de tiempo acaban ingresados? En el mismo periodo de tiempo. Pues os voy a decir qué es lo que había pasado. Y de hecho, qué es lo que no han revelado las autoridades del CDC ni de la FDA hasta hace una semana o dos. ¿Vale? Y es que habían comprado cartuchos manipulados en el mercado negro que contenían THC. Pero no solo contenían THC, porque el THC no era el problema. El THC, para los que no lo sepáis, es el, ojo, cuidado que aquí la voy a liar seguro, tetranocannabidiol o algo así, ¿vale? Es el componente psicoactivo de la marihuana, ¿vale? El que nos hace pegarnos la flipada, ¿vale? Y ver elefantes rosas y duendecillos y dragones, ¿vale? Pero ese no era el problema. El problema es que el THC es muy, 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 muy denso y no es vapeable de por sí. Entonces hay que diluirlo para que se pueda vapear, ¿vale? Porque es como cuando preparamos caramelo líquido en una sartén, intentamos verterlo, pues tiene la misma densidad casi como la de la miel, y eso es demasiado denso para poder vapearse. Entonces hay que diluirlo de alguna manera. ¿Cuál es el problema? Pues resulta que ese THC en concreto lo había preparado la misma persona, que por cierto ya está detenida, y había utilizado para diluirlo acetato de vitamina E. Que resulta que el acetato de vitamina E, cuando se inhala, se queda pegado a los alveolos de los pulmones, recubriéndolos de una película que no les permite funcionar, con lo cual la gente se ahoga y se asfixia. Ahí está el problema. No es el THC, no es el líquido, es que se ha utilizado para diluirlo. El acetato de vitamina E. ¿Qué pasa? Que llevamos 1 mes y medio, 2 meses de campaña antivapeo, ¿vale? Por gente irresponsable que en vez de ir a una tienda de vapeo o a un grow shop, ha comprado en la calle a un imbécil, en el mercado negro, a un camello, unos cartuchos que él mismo ha manipulado, ¿vale? Sin ningún tipo de control sanitario, como el que pasan todos los demás líquidos, y han acabado ingresados. Por eso se habla de que son adolescentes
y de que además son unas decenas. Para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? De la cantidad insignificante de que eso supone con respecto al resto del mundo del vapeo y por qué no es una plaga, ni es una epidemia, ¿vale? El vapeo con estas consecuencias. Tened en cuenta que hay una miríada y una infinidad de marcas ahí fuera comerciales que están haciendo negocio hoy por hoy dependiendo del vapeo única y exclusivamente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a Bandy Vape aquí, ¿vale? A Og Vape en este cacharrito. ¿Qué más tenemos aquí? Thunderhead Creations en este tubo, ¿vale? Wotofo en el tanque, este de aquí. ¿Qué más tengo por aquí que os pueda enseñar? Que depende del vapeo. Bueno, mira. Esta es la caja de otro atomizador, ¿de acuerdo? Que se llama Profile RTA, que es de Wotofo, ¿vale? Tenemos también Mystic Flavor en los líquidos. Por poner, estoy poniendo Cotton Bacon, ¿vale? Para los algodones. Hay una gran cantidad de marcas involucradas en esto. Es que aquí no tengo todo lo que tengo. Bueno, mira, aquí tengo... la cajita del Déjà Vu, ¿de acuerdo? Que es de otra marca, o es otro atomizador de otra marca. Tenemos también a Coilmaster. Uy, aquí creo que tengo que tener algún ato. Kennedy Works, ¿vale? Empresa estadounidense que hace tubos, bueno, mods y atomizadores. Que por cierto, este creo que tiene aquí una pila puesta. No, pues no. Es decir, hay una gran cantidad de empresas que están funcionando muy bien. Es decir, lo que quiere decir que hay un gran mercado, hay una gran cantidad de consumidores, que es a lo que voy, ¿vale? Entonces, habiendo tantísimos consumidores, ¿cómo es posible que en un lapso de un par de semanas de repente nos encontremos con varias decenas? Bueno, pues sencillo. Han comprado a quien no debían, fuera de establecimientos especializados, sin ningún tipo de control, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el mundo del vapeo está arreglado, ¿vale? Aquí en España, bueno, en la Unión Europea, está arreglado por lo que es la TPD, ¿vale? No sé a qué corresponden esas siglas, pero es la ley que regula el tabaco y el vapeo en la Unión Europea. ¿De acuerdo? Es la que dice que, por ejemplo, si tú tienes un atomizador con depósito, este depósito de fábrica no puede venir instalado con un depósito que pueda almacenar más de 2 mililitros de líquido. Que es puto absurdo. Porque lo único que quiere decir es, para mí, pues nada, que tengo que desenroscar la tapita esta más veces y rellenarlo más. Al cabo del día. Y ya está. No, se supone que lo hacen para intentar, digo yo, regular la cantidad de líquido que vapeamos al cabo del día, pues para prevenir enfermedades que a medio y largo plazo todavía no se conocen, si existen o no. Pero no sirve de nada. Bien. Con esto, ¿qué es lo que os quiero decir? Hay muchísimos estudios científicos. No vayáis a la prensa a informaros. Por favor. ¿Vale? Porque a la prensa solo le importa el clickbait, el sensacionalismo, para poder así captar más lectores y más usuarios. Buscad bien. Y cuando vayáis a buscar un estudio, hacedlo directamente desde la fuente. ¿Vale? La gente que hace los estudios son o bien organismos sanitarios públicos, la FDA, el CDC, ¿vale? O bien el CSIC español o universidades. Ir a buscarlos, ¿vale? A ellos. Cagaos en la prensa. Porque hoy por hoy la prensa no es un medio de información, es un medio de desinformación, incluyendo a nuestro queridísimo Ministerio de Sanidad español, ¿vale?
que lo único que hace es desinformar al ciudadano medio comparando el vapeo con el tabaco. No tiene nada que ver, nada en absoluto. Ya se han retractado, pero no retiran la publicidad. Tener en cuenta que el tabaco nos mata a todos, fumemos o no. Mientras estemos cerca de alguien que fume, ese humo a nosotros nos perjudica a la salud. Cosa que en el vapeo, al no haber humo, sino vapor, y después de 5 años de estudios por parte del CSIC, se ha demostrado que en el vapeo no sucede. ¿Vale? Estudios científicos, no opiniones personales. Estudios científicos. Hay un pequeño problema bastante grande en Estados Unidos, y es que para lavarse la cara, después de toda la polémica de los niñatos que compran en el mercado negro, han decidido empezar a prohibir los sabores, han empezado, bueno, lo han intentado, ¿de acuerdo? La justicia lo ha empezado a paralizar todo. Pero claro, es que es absurdo, es decir, si vamos a prohibir sabores porque inciten o atraigan a los adolescentes, hagámoslo también en el alcohol. Retiremos los vodkas de caramelo, fresa, mora y demás de las tiendas. Pero no vamos a hacer eso. Dejemos solo whisky, cerveza y ginebra. Pero no vamos a hacer eso. No, por favor, con eso no se juega. Estoy a favor de que se regule esto. ¿De acuerdo? Esto, de hecho, es necesario regularlo por el bien de todos. Por el bien de los fabricantes, por el bien de los usuarios. Y de hecho, creo que lo que deberíamos hacer para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de los adolescentes de Estados Unidos es hacer una campaña en la que solicitemos a los diferentes gobiernos que prohíban el uso de acetato de vitamina E como parte de los líquidos para vapear. ¿Por qué digo esto? Porque es que es un componente que no necesitamos y que no es perjudicial, es que es letal. Es letal y no lo necesitamos en el mundo del vapeo. Los líquidos, de acuerdo, llevan una serie de saborizantes de grado alimenticio aprobados por los ministerios de salud, ¿vale? Y además de eso, llevan otros 3 componentes, de los cuales uno es opcional, ¿vale? Llevan 2 para hacer la base, que no añaden sabor ni le añaden más que un dilutivo y la capacidad de provocar unas nubes más densas, ¿de acuerdo? Que son el dilutivo, que es el que lleva el sabor del concentrado de saborizante, es el propilenglicol, perdón. O en mi caso, yo me he pasado del propilenglicol por tener origen petroquímico, ¿de acuerdo? Me he pasado al propilendiol, que es un poco más caro de momento, pero proviene del maíz. Con lo cual, sé 100% que es una grasa vegetal. Y la glicerina vegetal, que como ya dice su nombre, es una grasa de origen vegetal. Esta es la que provoca una mayor o menor densidad en la nube de vapor que se emite, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, aparte de que la nube de vapor es más densa, es menos transparente, ¿de acuerdo? En los pulmones y demás, provoca una mayor saciedad, ¿vale? Una sensación de saciedad mayor. Y el componente, estos son los 3 componentes obligatorios para un líquido de cigarrillo electrónico, aunque me cago en esa etiqueta y voy a empezar a llamarlos vaporizadores, ¿de acuerdo? Son el propilenglicol para diluir el aroma, ¿vale? Tenemos lo que es el aroma, el concentrado de sabor, el propilenglicol, que es para diluir el aroma y llevar el sabor, y la glicerina vegetal, ¿vale? Para producir una mayor cantidad de saciedad en la persona que está vapeando. Y luego el cuarto, que es opcional, ¿vale? Sería la nicotina, que dependiendo de cada usuario se pone o no, y luego si se pone en mayor o menor cantidad. Eso es lo que nosotros vapeamos, es decir, no necesitamos el acetato de vitamina E. Sí es cierto que se venden líquidos de THC,
¿de acuerdo? Que no llevan acetato de vitamina E y que no han supuesto ningún tipo de problema para la salud, al menos tan graves como los que se han visto. Yo no me consta ningún otro caso de gente que haya vapeado THC con problemas. Solamente los niños en Estados Unidos. Y lo curioso es eso, es que esos casos se han dado solo en Estados Unidos. El mundo entero vapea, hoy por hoy. O sea, en Canadá se vapea, en México se vapea. Un saludo desde aquí a Oscar de OJ Mods, grandísimo artesano de mods mecánicos. En España se vapea y no ha habido nadie ingresado por temas de vapeo. En Francia se vapea, tampoco se sabe nada de nadie ingresado. En Italia también se vapea. En Gran Bretaña ya hemos visto cuál es la posición del gobierno y de hecho no hay ninguna noticia de nadie ingresado. Solo ha pasado en Estados Unidos. Tío, esto parece una peli de invasión de alienígenas típica americana de Hollywood, en la que se invade solo Estados Unidos. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo que ha pasado exactamente ahí. ¿Cómo es posible que un problema que supuestamente debería afectar de manera global, mundial, a todo el mundo, solo afecte a un país y a varias decenas de personas? Pues es sencillo. Acetato de vitamina E. Y no lo digo yo. Lo dice el CDC y lo podéis encontrar en su página web. No os voy a poner ni siquiera la imagen. Os buscáis la vida. Ahí lo tenéis. Y esto era todo lo que quería despotricaros hoy. La próxima vez que alguien os pregunte y os diga, oh, es que vapear es peligroso, les decís que busquen la información fuera de los medios de comunicación, que la busquen por internet en los organismos públicos y en las universidades, y que entonces piensen. Tío, nos hemos convertido en una sociedad que ha perdido la capacidad de pensamiento crítico y de cuestionar lo que sale en televisión y lo que sale en los medios de comunicación. Me preocupa muchísimo eso. O sea, nos tragamos cualquier cosa. Y empezamos a opinar desde la desinformación o directamente, peor todavía, desde la ignorancia. Vamos a dejar de hacer eso. Vamos a informarnos. Vivimos en la era en la que tenemos la mejor información de mayor calidad en la palma de la mano. La podemos localizar. Pues vamos a utilizarlo. Vamos a ser más listos que los periodistas. Vamos a coger y a dejar de comernos sus mentiras. Y vamos a coger y vamos a buscar nosotros la información y informarnos por nuestra cuenta. Una información veraz, de calidad y sin manipulaciones con intereses detrás. Ni más ni menos. No os fiéis tampoco de lo que os dice el gobierno. Ya habéis visto que el gobierno os miente para luego rectificar. Pero bueno, es que es lo normal, son políticos. O sea, en Estados Unidos, ahora mismo hay senadores hablando a favor de fomentar el vapeo cuando hace unas semanas, antes de que el CDC se pronunciase finalmente sobre el tema del acetato de vitamina E, estaban en contra del vapeo. Y ahora se han dado cuenta de que es que, joder, el vapeo salva vidas. Pero no salva solo la vida de los fumadores, sino de los que les rodean también. Y que el problema no es el vapeo, el problema es la falta de control, en algunos casos muy puntuales, de qué se le echa al líquido. ¿Por qué? Porque es algo que ha manipulado a alguien en el sótano de su casa sin pasar ningún tipo de control y que luego ha vendido en el mercado negro porque es una sustancia ilegal. Pues joder, centraos en eso. Tío, no me vengas con historias. Si yo cojo y monto un catering en el sótano de mi casa y luego sirvo y me pilla sanidad, se me cae el pelo. Pues eso es lo que hay que hacer. Controlar esas mierdas. Pensemos un poquito antes de formar una opinión. Desconfiemos e invirtamos 5 minutos de nuestra vida en buscar esa información. Os voy a dejar enlaces a las publicaciones abajo en la descripción, ¿de acuerdo? A lo que son algunas de las publicaciones de estos estudios, ¿de acuerdo? Tanto al vídeo del profesor Grimald, perdón, y a los comunicados del CDC, como a todo lo que encuentre en 5 minutos que le voy a dedicar a buscar enlaces para dejároslo. ¿Vale? El resto os lo buscáis. Nos vemos.